Hablemos de lanzamientos y la importancia que tienen para levantar un negocio, para que se expanda tu mensaje y para que te recuerden como marca. Siempre digo que si alguien me preguntara cuál es esa única cosa que debo aprender cuanto antes si quiero que mi negocio digital crezca, yo le diría, primero, no es una cosa, son dos cosas. Y esas dos cosas son contar tu historia y hacer lanzamientos. Aprende a hacer lanzamientos lo antes posible, pero mejor, aprende a hacer lanzamientos contando tu historia lo antes posible. Hola, yo soy Dani, tu host en este espacio y esto es Todo Muy Acuario Podcast. En el episodio de hoy te voy a compartir los 5 pilares que harán que tus lanzamientos sean históricos. Los mismos que llevaron mi negocio a un siguiente nivel de autoridad, de percepción de valor y que fue lo que realmente lo puso a andar como una marca. Antes de yo empezar a hacer lanzamientos simplemente era como la chica que habla de cosas que le interesan en redes sociales, pero no había una estructura en donde se me percibiera como especialista en algo, como una voz de autoridad, como alguien a quien yo le podía comprar o contratar para que me enseñara algo. Así que este podcast es para contarte esos 5 pilares que no pueden faltar al momento de hacer tus campañas. Y también te voy a contar un poco de cómo ese primer lanzamiento que yo hice en el 2021 cambió mi vida. Y realmente no exagero cuando digo que cambió mi vida porque me mostró todo lo que puede pasar y cómo empujar afiladamente y estratégicamente y creativamente un dominó puede desatar un montón de cosas en la comunicación de mi marca. Ese lanzamiento del que te hablo ocurrió en el 2021. Yo me había pasado todo el 2019 y el 2020 durante 2 años probando y explorando un montón de cosas en redes sociales. Estaba descubriendo cuál era mi voz, mi tono, mi mensaje, cómo me sentía con este formato o aquel otro. Y en el medio ya yo trabajaba como estratega de comunicación para unos pocos clientes de manera independiente y otros clientes también que tomaba a través de hacer alianzas con agencias. Para ese entonces yo aceptaba cualquier tipo de cliente, tenía desde un spa hasta un cliente que vendía decks para el piso de piletas de piscinas, un cliente que vendía joyería artesanal, un teólogo, nada más y nada menos, un instituto de inglés y hasta una empresa que buscaba conductores para que trabajaran como choferes de reparto de mercancía. Muchas veces cuando estamos empezando no hay espacio para elegir y también te toca como probar un poco, aprender, resolver, iterar. Esta no fue mi época favorita de clientes, pero volteo atrás y me doy cuenta de que gracias a esa temporada aprendí de muchísimas industrias y las diferentes formas de contar historias en cada una de ellas. Cuestión que llega el 2021 y yo decido que este va a ser el año en donde no más exploración, tengo que sentar las bases de que esto funcione como un negocio y como algo que empiece a crecer con una dirección. Así que decido lanzar mi página web. Para ese momento yo no tenía claridad en lo absoluto en mi comunicación. La gente como que sabía que yo me dedicaba a ciertas cosas de la comunicación, pero no tenían claridad de cómo me podían contratar, de qué servicios vendía, de qué era realmente lo que hacía. Así que dije, ok, el paso 1 es mi página web para aportar claridad. Pero yo sabía que mi página web por sí sola no iba a tener o no iba a ser algo extraordinario como para que las personas fueran corriendo a leerla simplemente porque sí, simplemente porque la hice yo sola o simplemente porque me tomó 6 meses hacerla. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces creemos y hay personas que salen a vender afuera a través de la emoción personal, como que, ay, me tomó una semana grabar mi primer episodio de podcast o me tomó 6 meses construir mi propia página web y te la quiero mostrar con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y aquí está el link. Y la verdad es que eso no tiene ningún tipo de sentido porque lo mucho que a ti te importa porque atravesaste el proceso, al otro no le importa porque no atravesó el proceso contigo. Tu misión es hacer que le importe usando una campaña de lanzamiento. Así que este principio quiero que lo tengamos muy presente.
a nadie le importa lo que hacemos, pero no desde un lugar bajón, no desde un lugar como, ay, que ser víctimas de que a nadie le importa lo que hacemos, sino más bien desde un lugar liberador, porque si nadie está esperando nada de nosotros, tenemos el poder de atrapar su atención con algo inesperado que realmente resuene con ellos. Y ahí es donde entra la magia de contar tu historia en los lanzamientos. También recordar que lo que hacemos no le importa a nadie puede ser el punto de partida para hacernos las preguntas correctas. ¿Cómo voy a hacer para que a la gente sí le importe esto? ¿Cómo voy a hacer para que paren lo que están haciendo y me den su atención a mí? ¿Cómo voy a hacer para que esto no solo se trate de mí y mi emoción, sino que se trate de ellos y a partir de allí se muevan en la dirección que yo les marco? Así que lo que hice para lanzar mi página web fue inventarme un movimiento al que llamé Hola, esta es mi historia. Hice toda una dinámica y una página completa en mi web donde guiaba a las personas para que contaran sus historias usando prompts y disparadores que les ayudaran en el proceso. Claro, después que tenía todo esto, también me pregunté, ok, ¿cómo voy a lograr que las personas sientan curiosidad por ir a ver de qué se trata este movimiento y tuvieran también la valentía de contar sus historias? Porque les estaba pidiendo algo que no era simplemente dar like y ya. Así que ahí pensé en todas las personas que había conocido en este camino de creadora principiante. Instagram y las redes sociales te conectan con un montón de personas que se convierten en inspiración, en amigos, en personas con las que compartes las ideas. Y yo había conocido muchas de esas personas en Buenos Aires. Algunas las había visto en persona y otras simplemente no las había conocido en persona, pero teníamos comunicación. Así que dije, ok, voy a aprovechar los creadores que conozco en esta ciudad en la que vivo y voy a hacerlos parte de este lanzamiento invitándoles a contar sus historias. Y con eso nació la idea de mandarles una caja de regalo y de agradecimiento por ser parte de mi camino. Y esa caja era para que celebraran conmigo el nacimiento de la página web. Y era una caja que tenía adentro la invitación a ser parte a este movimiento. También adentro de la caja estaba mi manifiesto de marca, que lo había finalmente aterrizado. Estaba también todo decorado con mi nuevo branding visual, que tampoco había salido al mundo. Tenía una tarjeta con dedicatoria, stickers, chocolate y hasta una mini botella de champán para brindar juntos. Una vez que mandé todas las cajas de regalos, se vino la fecha de lanzamiento 10 de diciembre del 2021. No se me va a olvidar nunca. Y entonces ahí esos amigos creadores comenzaron a compartir sus cajas, tal cual unboxing, y a contar la iniciativa que había detrás. Mostraban como que todo lo que traía la caja, decían que yo se las había mandado, que estaba celebrando la página web. Básicamente, a través de la campaña de lanzamiento, yo controlé con qué discurso quería que la gente hablara de ese lanzamiento y que tuvieran una razón detrás para prestarle atención. Estos amigos hicieron stories, videos, publicaciones contando sus historias y así el resto de las personas que me seguían, que veían que esto estaba pasando, que unas personas recibieron cajas de regalos, se animaron también a participar y a sumarse al movimiento. Recuerdo que en ese momento puse también la caja en digital y le dije a las personas como que, ok, descarga tu cajita digital y adentro tenía como unos descargables, unos wallpapers, tenían un descuento para trabajar conmigo. Así que también la caja de forma digital existió. Después de hacer este lanzamiento, mi marca movió una aguja de autoridad y presencia que empezó a traerme los resultados que yo no había tenido antes. Mi agenda de todo un año se llenó de personas que querían que les hiciera sus estrategias y sus campañas. Empecé a recibir invitaciones a podcasts, a talleres, a comunidades. Las personas que comenzaron a llegar a mi perfil y a interactuar conmigo, además, tenían la energía con la que yo me quería relacionar en ese momento. Y también pude ir subiendo, todo esto me permitió ir escalando y subiendo mis precios gracias a que hubo una alta demanda y la percepción de sabiduría y autoridad que comencé a tener me permitió ir escalando mis precios. Les estoy hablando de que empecé
cobrando servicios de $150, $250 y cada vez que mandaba un nuevo presupuesto iba aumentando $20, $50, $70 y así poco a poco hasta llegar a un precio que se sentía suficiente, alineado, coherente con la persona en la que yo me estaba convirtiendo y con el negocio y lo que estaba ofreciendo. Y este último punto del que te hablo de elevar tus precios, por consecuencia de elevar tu percepción de valor y la forma en la que estableces autoridad, es muy interesante. Fíjate que hace poco a una clienta que tomó Apolo en la edición pasada, Apolo es el programa en el que te enseño a hacer lanzamientos históricos y que ahora mismo tiene inscripciones abiertas hasta el 2 de marzo del 2025. Esta clienta me decía que en su negocio pasaban y pasaban y pasaban los años y ella seguía aprendiendo y creciendo, pero no encontraba la forma ni la manera de hacerle saber a su gente que su nivel cada vez era más refinado, más comprometido, más visionario y que ya ella no era la misma principiante que había empezado hace 5 o 6 años. Y me cuenta que con apenas hacer el primer lanzamiento usando la metodología de Apolo 11, ella sintió como esa fue la respuesta. Su comunidad empezó a responder a ella de forma diferente, con inversiones más altas, la forma en la que le escribían incluso para pedir información, para tener feedback con ella, era distinta, porque su lanzamiento le decía a todo el mundo, sin decirlo directamente, que ella estaba en un nivel superior, no solo superior en relación a otras ofertas del mercado, a otros servicios del mercado, sino a un nivel superior de ella misma en su versión anterior. Así que a partir de ese momento todo cambió y la gente comenzó a verla como la experta que realmente es, sus inversiones subieron y su negocio se está transformando con cada lanzamiento que pone afuera. Entonces, quiero introducir aquí, ya vamos a los 5 pilares, pero quiero introducir aquí el concepto de lanzamientos históricos. ¿A qué le llamo yo un lanzamiento histórico? Cuando algo es histórico, es algo que es digno de pasar a la historia, que es trascendental, que es crucial, que es significativo y sobre todo que marca un antes y un después. O sea, las cosas después de X cosa histórica no vuelven a ser de la misma manera. Y ese es el efecto que causa en tu comunicación, en tu identidad, en tu interior y en tu comunidad un lanzamiento histórico, que algo cambia para siempre. Un lanzamiento histórico no se trata de que llegue a la mayor cantidad de personas, sino de que toque profundamente a las personas correctas y de que marque un hito en tu propia historia. Que no se sienta como algo que pasó o que hiciste porque te tocaba vender, sino que sea un movimiento que le inyecte vida, código, símbolos, storytelling, autoridad, gracia, elegancia a tu negocio. Algo que te deje un piso más arriba de donde estabas. Algo que expanda ese espacio mental que tú ocupas en la mente de las personas y realmente no logras ocupar espacio en la mente de las personas con información sobre lo que sabes o sobre lo que enseñas, pero es muy fácil ocupar espacio en la mente de otros cuando el lenguaje son historias, imágenes, colores, códigos y energía. Todo puesto y ordenado en una campaña de lanzamiento. Esto es lo que yo enseño a hacer en Apolo 11, a crear lanzamientos que hagan historia, que no pasen desapercibidos y que dejen de ser solo un trámite para que empiecen a ser puntos de giro, de verdad. Lo que realmente son puntos de giro, porque con cada lanzamiento vas a estirarte más, vas a refinar tus ideas creativas, vas a expandir la capacidad que tienes de sostener, vas a elevar el número de ventas y te vas a transformar internamente. Vas a ampliar la visión que tienes en tu negocio y vas a llegar cada vez a más personas. Así que vamos con todo a lo que te quiero enseñar en este episodio después de esta intro. 5 pilares que debe tener toda campaña de lanzamiento para que sea un verdadero lanzamiento histórico. Pilar número 1. Un lanzamiento histórico cuenta una y varias historias. Lo que hace magnético a un lanzamiento no es la oferta en sí, no son los descuentos y ni siquiera es lo innovador de tu producto. Lo que realmente le da sentido y lo convierte en algo que la gente quiere ser parte es que hay una historia detrás.
una historia que tiene una intención auténtica y que lo hace sentir como una experiencia. Eso es lo que hace que la comunidad y tus potenciales clientes sientan además que esto no lo hace solo para vender, sino que realmente esta persona hizo esta creación, puso este producto afuera, porque existe una razón profunda conectada a su historia. Y eso es clave porque automáticamente te separa de aquellos que solo buscan ganar dinero por ganar dinero, sin razón ni propósito. Cuando tu lanzamiento tiene una historia, ese producto se vuelve además único en el mercado. Por la simple razón de que nadie más tiene tu historia, nadie más tiene tu visión, tu proceso, tu manera de entender y enseñar lo que ofreces. Y eso hace que no haya forma de replicarlo y que en caso de que alguien quiera replicarlo, las personas se van a dar cuenta de que esa es tu energía. Pero aquí hay un detalle también importante a tomar en cuenta, que es que un lanzamiento no tiene una sola historia, sino son varias historias que lo sostienen. No es lo mismo la historia que cuentas el primer día para generar curiosidad que la historia que compartes el día de cierre de ventas para ayudar a la gente a tomar una decisión. Y tampoco es lo mismo la historia macro del lanzamiento y del producto y luego las micro historias que le dan contexto y te acercan emocionalmente a ese producto. Además, un lanzamiento que incluye historias vende de manera más orgánica, fácil y efectiva, porque cuando usas tus historias, es cierto que tu producto o descripción debe enumerar las características o los beneficios, pero no tienes que poner el foco en justificar por qué tú sabes lo que sabes, en mostrar tus títulos, en mostrar tus credenciales, porque las historias lo que hacen es que generan credibilidad y autoridad y confianza por sí solas. Solo las historias inyectan bestialmente todos esos componentes sin que el otro pueda evitarlo. Incluso alguien que dice que no les gustan las historias, que solamente quieren ir al punto de lo que estás ofreciendo, no pueden negar el impacto que tienen en su mentalidad, en su manera de procesar la información y en la forma en la que miran lo que están mirando. Las historias actúan en el otro siempre. Además, lo extra, antes de pasar a un ejemplo y puedas ver esto bien, cómo se siente y cómo se nota en un lanzamiento, lo extra especial y lo extra poderoso cuando contamos historias en nuestros lanzamientos es que las historias dicen y muestran las cosas sin que tú tengas que ponerlas allá afuera de manera literal y aburrida. Las historias muestran tu personalidad, tus puntos de vista, lo que defiendes, lo que rechazas, lo que dudas, lo que crees que es posible. Porque fíjate que este lanzamiento que te cuento que yo hice en el 2020, una de las características que tiene es que a mí me tomó 7 meses aproximadamente o 10 meses reunir todo el dinero para la inversión que puse en ese lanzamiento. Y el costo total de lanzamiento suponía 7 veces el alquiler del monoambiente donde yo vivía en ese momento. Entonces, cuando yo cuento este detalle, cuando yo estoy contando la historia de este primer lanzamiento y yo le revelo a las personas que yo me tomé casi un año de reunir dinero y que esa fue la inversión que puse, las personas ya entienden y concluyen que tuve paciencia para reunir el dinero, que estaba comprometida con lo que hacía, que soy una persona valiente, que aposté fuerte por eso en lo que creía. Y yo no tengo que decirle ninguna de esas cosas a las personas, porque la historia lo hace por mí. Y el otro lo que hace es decir, wow, o sea, me identifico con la valentía de esta persona, me identifico con el compromiso de esta persona. Y ahí ocurre la magia de que el otro quiera aprender de ti. No solamente por lo que sabes, sino por quién eres tú. Veamos un ejemplo de cómo se vería un lanzamiento de una persona que quiere vender un retiro de yoga. Este es un caso de la vida real. Una persona que quiere vender un retiro de yoga de forma lineal, aburrida, sin conceptos, sin storytelling. Siempre veo muchas personas que venden retiro de yoga desde este lugar de regálate un momento zen, conéctate con tu niña interior, descubre las infinitas posibilidades, regálate este fin de semana de amor propio para ti. Y realmente sí, eso suena bonito, pero es abstracto, especialmente para alguien que nunca ha ido a un retiro de yoga. ¿Cómo se ve eso en la vida real? ¿Y qué significa eso en términos concretos? Incluso alguien que no sepa que le puede gustar la experiencia de un retiro de yoga
Si solamente la defines de esta manera, no es tan llamativo y no se va a acercar a querer ser parte de esta experiencia. Ahora, cuando tú le inyectas una historia a este retiro de yoga, se puede ver de esta forma. Esta es una historia, un caso real de una chica que vendió su retiro de yoga usando su historia personal. Y resulta que ella no llegó al yoga porque le interesara. En realidad, un amigo le pidió ayuda con la organización de un retiro y de casualidad ella terminó participando. Resulta que durante la experiencia hubo un ejercicio que le pareció extraño e incómodo, pero que por participar en el retiro aceptó hacerlo y resulta que tenía que mirar a los ojos a un compañero en silencio durante 5 minutos. En el momento ella lo sintió algo incómodo, pero no pensó mucho en eso, simplemente dijo que sí y adelante. Y meses después de pasar por esta experiencia del retiro, que ella pensó que era, ok, solo ayudé a mi amigo y ya, su tía se enfermó. Una tía muy querida de ella pasó por un proceso de muerte lento y doloroso. Y la familia estaba desbordada emocionalmente, no sabía cómo atender sus emociones. Pero ella se dio cuenta de que tenía una calma y una capacidad que no sabía que tenía para sostener ese momento de una manera que antes no hubiera tenido. Cuando llega el día de que su tía parta de este plano, ella sintió que fue muy parecido a ese momento del retiro de yoga cuando sostuvo la mirada con un compañero. Ella estaba acompañando a su tía mientras se iba en esa habitación del hospital y ahí fue cuando entendió el impacto real que había tenido esa experiencia. Así que cuando le tocó el momento de promocionar su propio retiro, porque resulta que se formó como yogi después de toda esta experiencia, ella no lo vendió con frases abstractas de ven a regalarte este momento zen, sino que lo vendió con su historia. Y lo primero que ponía en la página de venta cuando entrabas es, si crees que el yoga no es para ti, te entiendo. Yo tampoco tenía interés en este tema en lo absoluto. Pero un día, por casualidad, terminé en un retiro y lo que aprendí ahí cambió la manera en la que sostengo los momentos más difíciles de mi vida. Entonces, a continuación, ella desarrolló toda esta historia en la que ayudó a su amigo con este retiro y todo lo que vivió allí. Y por supuesto, eso le dio un ángulo distinto y acercó a las personas a la experiencia que podían vivir, pero sobre todo a para qué te tienes que regalar este retiro de yoga. Ella explicaba que esto no se trataba de un viaje para relajarte, sino que se trataba de un viaje para desarrollar la resiliencia, la calma y la capacidad de atravesar la tormenta sin perderte a ti mismo en ella. Siento que puedes ver y sentir la diferencia de simplemente describir todo lo increíble que pasa en un retiro de yoga, que si nunca lo has vivido no tienes idea cómo se siente eso y cómo se ve, y luego ver esta historia y que esté desplegada a lo largo de toda tu forma de vender y ofrecer. Con una historia, el lanzamiento deja de ser solo una oferta y se convierte en algo con un propósito. No es solamente compra mi producto, sino este producto tiene una razón de ser y quiero compartirla contigo. Y lo más poderoso es que una historia hace tangible ese impacto de tu oferta. O sea, yo puedo ver cómo va a impactar en mi vida en vez de solo decirle y de solo recibir lo increíble que es ese producto sin ver cómo va a funcionar eso en mi vida. Por eso es que cuando haces un lanzamiento desde la historia, usando tus historias, le das a las personas una razón para escucharte, para conectar y sobre todo para recordarte. Y cuando te recuerdan y te tienen presente, te van a comprar. Pilar número 2. Todo lanzamiento histórico tiene un concepto que crea códigos y símbolos. A ver, el concepto es lo único que te saca de la linealidad, de lo predecible y de lo aburrido. Cuando le das a tu lanzamiento un concepto fuerte, abres la puerta del juego y la diversión. Tanto para ti, que es demasiado importante porque nadie vende en un lanzamiento que para ti misma se sienta aburrido, pero también para la otra persona que experimenta la campaña. Cada vez que yo recibo una pieza de esa campaña, un correo, un video, un story, me voy a sentir jugando encendida dependiendo de la energía que tenga la campaña. Ya sea antes de comprar,
durante el proceso de decisión o después cuando esté yo disfrutando de ese producto o servicio que ya compré. Entonces, ¿qué es un concepto? Es la idea central que encapsula la esencia del lanzamiento y que después se va a traducir en un montón de códigos, símbolos, colores, gestos, imágenes, frases, formas de escritura, incluso temas de escritura, incluso, y se convierten en esta especie de empaque conceptual que va a diferenciar esa cosa que estás lanzando. Y además recuerda que esa cosa que estás lanzando puede ser paga como un producto o servicio que estás vendiendo o puede ser gratuita como un podcast, mi página web, tu newsletter. Esas son cosas que también se pueden vender. Y no solo que también se pueden vender, sino que deberías vender utilizando lanzamientos porque así vas a aumentar también la percepción que el otro tiene sobre eso y va a preferir ir a escucharte, ir a leerte, etc. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿cómo yo encuentro un concepto poderoso para mis campañas de lanzamiento? A ver, número 1, te lo voy a enseñar todísimo, paso a paso, y lo vamos a crear juntos en Apolo 11, pero para efectos de este podcast, te digo que para encontrar el concepto solo basta que mires tu propia historia. Mira tu propia historia, dónde te transformaste, cuáles son los símbolos que cuando lo ves dice, esta soy yo, y cómo eso, qué dice de ti, y cómo eso lo puedes incorporar y convertir y extender en un lanzamiento. Las cosas que te apasionan, lo que te mueve, los conceptos nacen de tu vida, los más poderosos nacen de tu vida, de ese cambio que hiciste, de los elementos que te prenden, de los que llaman tu atención. Y cuando empiezas a trabajar con campañas y conceptos, se comienza a crear un ciclo perfecto donde tu historia se vuelve la fuente inagotable de ideas y esos conceptos al mismo tiempo van a enriquecer tu narrativa y tu propia historia. Entonces es como que mi historia me da ideas, yo las utilizo y al utilizarlas robustece más mi propia historia. A ver, yo he trabajado en más de 50 lanzamientos, tanto en agencias como de manera individual para marcas internacionales, comerciales, personales. Y recuerdo especialmente una campaña. Te quiero dar este ejemplo para que puedas ver un poco esto aplicado en te quiero dar este ejemplo para que puedas ver un poco lo que venimos hablando ya aplicado. Recuerdo especialmente una campaña que preparé para una marca de zapatos. Durante la entrevista a la dueña de esta marca, estábamos tratando de buscar, ¿qué puede ser el hilo que podamos tirar de aquí, de esta historia, de lo que esta persona está contando, que nos pueda servir para luego llevarlo a la campaña de lanzamiento? Y resulta que esta clienta cuando hablaba del producto y nos trataba de expresar la calidad del producto, porque nosotros no lo podíamos sentir porque ella vivía en otro país y la marca no llegaba a donde nosotros estábamos, esta persona nos contaba que su producto se sentía como algodón, con una suavidad, que sus zapatos realmente eran una experiencia suave que daba placer al tenerlo puesto. Y cuando ella nos estaba explicando esto, su gestualidad de placer corporal nos hizo como mirarnos las caras y decir, aquí hay algo interesante. Así que a partir de ese insight, el concepto de la campaña se definió en torno a la idea de que el placer de usar estos zapatos empezabas cuando te los pones y no cuando te los quitas. Nos inspiramos en esa frase de toda mujer que llega a la casa y dice, wow, qué momento de gloria llegar a tu casa y quitarte finalmente los zapatos, que llegas cansada y sientes ese alivio y esa comodidad de poner tus pies finalmente en casita. Pues resulta que nos inspiramos en eso y en toda la campaña nos encargamos de comunicar que el placer de usar estos zapatos empezaban cuando te los pones y no cuando te los quitan. Toda la campaña se construyó alrededor de este concepto y se mostraba en las fotos que se hicieron para la campaña a mujeres con expresiones de placer, comodidad, sensualidad al llevarlo puestos e incluso el copy, las descripciones que pusieron de producto, el naming de cada par de zapato, eligieron nombres puntuales basado en esta experiencia sensorial de placer. Y así, la colección dejó de ser simplemente una colección más de zapato para convertirse en esta experiencia de placer y esa conexión emocional que se ancla en el cerebro de
quien está queriendo comprar estos zapatos. Y es por esto que las personas que más éxito están teniendo con sus negocios digitales, con sus marcas, son aquellas que saben hacer muy bien algo, nombrar y conceptualizar sus ofertas de forma tan única que cuando las personas piensan en ese servicio, inmediatamente sienten una energía. No es que se acuerdan de cuánto cuesta o la descripción o del tipo de tela, hilo que se utilizó o del tipo de suela que utilizaron, sino que se acuerdan de una sensación que además la pueden sentir en el cuerpo. Recuerdo muy bien la vez que trabajé con una clienta en donde ella había hecho 2 veces un lanzamiento de un mismo producto y no le daba resultado. La primera vez se inscribieron 2 personas y la segunda vez no se inscribió nadie. Y evaluamos el producto y la verdad es que estaba muy bien hecho, tenía investigación, tenía valor, tenía una gran metodología de enseñanza, pero toda la experiencia de concepto estaba o sea, aburrida, lineal. Era como que no quiero recordar nunca más esto, la verdad. Así que trabajamos en el concepto y cambiamos el nombre del servicio, cambiamos las palabras y la forma en la que ella describía los módulos, le agregamos símbolos, le agregamos nuevos códigos y le agregamos, por supuesto, historias que no tenía ninguna historia, tenía simplemente muchas descripciones de lo que tú ibas a recibir en ese programa, pero no entendía la razón de por qué precisamente tú, eres la mejor persona para enseñarme esto y por qué precisamente tú creaste este programa. Así que le agregamos las historias, mejoramos el concepto y el mismo programa que ella ya tenía pregrabado, listo para vender, volvió a salir al mundo por tercera vez con un nuevo naming, con un nuevo concepto y se inscribieron 30 personas en esa primera edición después de renovarlo completamente. Así de poderoso es empaquetar nuestros productos y servicios y nuestras cosas importantes de marca con un concepto. Pilar número 3, los lanzamientos históricos cuentan cosas y no solo dicen cosas. Muy en sintonía con los 2 anteriores, pero con nueva información ligeramente distinta, tienes que saber que un lanzamiento histórico no se queda en la superficie de la información, sino que va mucho más allá de enumerar características y datos fríos de los que nadie se quiere acordar. Se trata de contar cosas. Fíjate que estoy hablando de contar cosas y no contar historias. Contar cosas es distinto. Contar cosas es, no necesitas historias, sino que tienes que describir todo lo que va a pasar dentro de tu producto o servicio o lo que sea que estés vendiendo, de forma que se sienta como el cuento que le estás echando a esta persona cercana tuya en un café, a esta amiga en un café, que se sienta como te echo el cuento de esta. Cuando tú visitas una página de ventas o recibes un correo de lanzamiento, lo que realmente va a conectar no es solamente y casi nada la lista de cosas de este producto tiene 10 módulos y en 10 días vas a lograr X, Y, Z. La gente cree que esa es la parte más importante, pero la parte más importante es que si tú no cuentas eso usando tu lenguaje verbal cotidiano, entonces las personas van a sentir que es algo acartonado y no van a poder sentir tu energía y la energía de la experiencia. Tu lenguaje verbal cotidiano se refiere a tus expresiones, tus chistes, metáforas, referencias, la esencia de cómo hablas en tu día a día. Si eres una persona que le encanta traer una serie para poner ejemplos mientras explica las cosas, pues trae ejemplos para explicar tu programa. La clave es que dejes de escribir como si estuvieras dando una clase universitaria en Stanford, donde todo debe ser perfecto, cada punto, cada coma, cada acento, esta escritura impoluta, pero que es tan cuadrada que no me hace sentir nada en el cuerpo. Y en vez de eso, se trata de expresarte de forma genuina, dejar que tu personalidad se deslice en cada palabra, en cada línea, permitiendo que esa lectura o la forma en la que yo describo las cosas se sienta como tú. Si tú lees tu página de ventas en voz alta y se lee como una persona extraña y no como tú suenas normalmente, probablemente hay que darle una vuelta de rosca a ese texto. Porque tu autenticidad se traduce en ese mensaje que no solo informa, sino que también emociona y que genera una cercanía. De eso se trata cuando digo contar cosas en vez de decir cosas.
Salte del modo leer manual técnico y entra en el modo vivir una historia que te envuelve, describir las cosas de forma que envuelvan al otro. Veamos un ejemplo rápido describiendo algunas cosas que aprenderías en Apolo 11. Si yo me quedara solamente en decir cosas, sonaría de este modo. En este programa de 4 semanas te enseñaré la metodología con la que yo hago lanzamientos. Aprenderás a subir la percepción de valor de tus productos o servicios, diferenciar los tipos de lanzamiento y los ingredientes que puedes sumar a cada uno de ellos, cómo usar tus canales de marca para que cumplan una función específica y estratégica y cómo pasar de tener solo una comunidad que te apoye a tener una comunidad que te compre. Digamos que no suena mal, o sea, no es que eso está incorrecto, o sea, eso realmente son cosas que vas a aprender adentro de Apolo 11, pero es una lista de beneficios fría, directa, que se limita a transmitir información. En cambio, cuando cuentas cosas, dejas que tu personalidad aparezca y que se filtren en las palabras. También aprovechas de crear imágenes y sensaciones en la mente de quien te está leyendo o quien te está escuchando. Entonces, fíjate cómo suena cuando te cuento cosas en vez de solo decirte cosas. En este programa de 4 semanas te enseñaré la metodología con la que yo hago lanzamientos. Aprenderás a cómo hacer que suba la percepción de valor de tus servicios o productos a través de 2 cosas que todo el mundo pasa por alto: un concepto de marca y tus hilos verbales. Diferenciar los tipos de lanzamiento y los diferentes ingredientes que puedes sumar a cada uno. Esto es como enseñarte a tocar la guitarra en vez de solo enseñarte una canción en la guitarra. Muchos enseñan una sola forma de hacer las cosas, pero eso no es lo mío. Cómo asignarle un rol a cada uno de tus canales de marca para que jueguen en posiciones diferentes. Como en un gran partido de fútbol necesitas tener delanteros, atacantes, defensores para atender todas las situaciones en la cancha. Te mostraré cómo funcionaron por dentro mis propias estrategias de lanzamiento. Y por último, cómo convertir tus seguidores en modo cheerleaders que dejan corazones en tus publicaciones en personas interesadas en aprender de ti y darte su dinero con confianza. O sea, en clientes que te den engagement, pero en el banco. Esta segunda versión que te cuento no solamente informa, sino que también te invita a imaginar y a sentir. Aparte, utilizo cuestiones que son de mis diálogos, expresiones que son propias de mí y que se las puedo decir a una amiga, a un amigo en algún café si le estuviera contando lo que las personas van a aprender dentro de Apolo 11. Así que, en resumen, contar cosas es la diferencia entre ser un simple transmisor de datos y convertirte en un narrador. Fíjate que en estas descripciones que dimos yo no estuve contando historias, pero se siente como si te estoy echando el cuento de lo que vas a vivir y a aprender adentro. La invitación que te hago aquí es a dejar de escribir como si estuvieras en una conferencia académica y empieza a expresarte más como tú, utilizando tu voz, tus pausas, tus énfasis y todos esos detalles de tu propia comunicación que son imposibles de replicar. Pilar número 4, todo lanzamiento histórico aprovecha la energía viva de cada día y de la vida que se encuentra pasando. ¿De qué se trata esto? A ver, un lanzamiento histórico no va únicamente de la estrategia perfectamente planificada. Sí, tenemos esa parte, la aterrizamos y nos va guiando en el proceso. Sabemos las fechas, cuándo abrir, cuándo cerrar, cuándo tiene que pasar cada una de las situaciones para que realmente todo esté configurado y esté pasando en el orden en el que lo planificamos. Pero hay una energía viva que emana tu día a día. Y la fusión de esa planificación afilada con esta espontaneidad y vitalidad de lo que te está pasando hoy, quizás una conversación, quizás viste algo en la calle y puedes utilizar eso como para iniciar una conversación o para contar algo que apoye ese lanzamiento que estás haciendo. Por ejemplo, yo para Apolo 11 me vine a mi lugar favorito del mundo. Este no fue un viaje para hacer turismo, sino más bien un viaje para conectar con partes de mí que quería activar en este momento.
Sin embargo, ya sea que estés de viaje o en tu casa, porque en mi caso también he hecho lanzamientos desde Buenos Aires en mi casa, la clave es incluir estímulos que te animen a sentir otras dimensiones de ti. Eso que te pone en un estado que tú dices, wow, o sea, es como empiezo a conectar las cosas, empiezo a reflexionar, empiezo a ver esos puntos ciegos que no estaba viendo y empiezo a encender esta energía interna. Esos lugares que te hacen vibrar de este modo son grandes lugares de apoyo para tu lanzamiento que puedes incluir en tu lanzamiento. Otro ejemplo que te puedo contar es que, por ejemplo, yo los correos que envío no son programados. Son correos que se nutren de la energía y la intuición que está pasando en mi día a día. Pero claro, aunque son correos que van naciendo, yo tengo una estructura de ángulos de venta detrás que utilizo para enviar en esos correos. Entonces es la mezcla entre tengo una planificación, sé por dónde tengo que ir, sé cuándo deben salir, pero aprovecho la energía viva de mi día para utilizarlo en la estrategia. Acá lo importante es reconocer que el contenido no es más que una transferencia de energía, ya sea a través de audio, de texto, de imágenes, así que la forma en la que tú estás viviendo tu lanzamiento se va a notar y se va a sentir con cada interacción. Tu misión es ser el canal que conecta a la gente con eso que quieres que compre y ser un canal lo más dispuesto posible, dejando espacio para tu sabiduría interna y tu intuición. Yo realmente no creo en los lanzamientos históricos que ya tienen todos los posteos y copies preparados y todo está puesto perfectamente y que solamente me siento y le doy publicar, 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 enviar, enviar, enviar cada día porque todo está planificado y todo está perfectamente grabado y todo está perfectamente ya acartonadamente puesto. Yo creo que desde ahí no creo que se lleguen a lanzamientos históricos, creo más bien que los lanzamientos tienen este ingrediente de aprovecha la energía viva de tu día. Plantéate una estrategia afilada, sabes lo que tiene que pasar, pero estás todo el tiempo recibiendo información de lo que va pasando mientras el lanzamiento está en marcha. Quinto y último pilar, todo lanzamiento histórico mantiene una mentalidad Real Madrid. Lo siento si son de otro equipo, pero este pilar se llama de esta manera porque con esto me refiero a una mentalidad de entrega total, de estar en el juego hasta el último minuto. Una actitud de compromiso absoluto que se mantiene activa, flexible y en constante movimiento, incluso si el marcador parece ir un poco mal. El Real Madrid es un equipo, primero, que su eslogan es hasta el final y segundo, que ha sido recordado a lo largo de la historia por tener muchos hitos de cambiar el marcador en los últimos minutos del partido. Y ellos saben muy bien que es ir 3-0 perdiendo y voltear el marcador y terminar ganando. Ellos saben muy bien que es ir 6-2 perdiendo y voltear el marcador y terminar ganando. Y yo le llamé así a este pilar después de que una clienta estuvimos preparando su lanzamiento y finalmente llega el día de abrir el carrito. Ella ya había hecho un montón de acciones antes de abrir el carrito y un montón de esfuerzo y tenía unas expectativas altísimas sobre que la mayor cantidad de personas se iban a inscribir, supongo yo que el día 1, porque resulta que el día 6 le escribo y le pregunto, ok, ¿cómo va todo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has percibido el lanzamiento? Y me dice, la verdad es que no va tan bien, creo que esto no va a funcionar, creo que me equivoqué de público objetivo, creo que esto no es valioso, creo que la gente no me está viendo como tal cosa. O sea, ella empezó a dudar de todo porque era el día 6 y solamente tenía algo así como 5 personas inscritas. Y cuando le pregunté cuántos días faltan para cerrar inscripciones, todavía faltaban 10 días. Y ese fue el momento en el que le dije, no, nada que ver, este es el momento de adoptar la mentalidad Real Madrid. Jugar hasta el final, mantener la energía hasta el final, porque el partido no se acaba hasta que se acaba. A mí personalmente me pasó en la edición pasada de Apolo 11, que era la primera vez que salía este programa al mundo, que yo había planificado abrir y cerrar inscripciones en una fecha. Y realmente una de las cosas que aconsejo muchísimo es respetar tu palabra. O sea, si tú dices este día se abren inscripciones y este día se cierran,
respeta tu palabra, porque eso va a hacer que el otro entienda que cuando dices las cosas vas en serio y lo haces. Ahora bien, resulta que para ese momento que sale Apolo 11, ocurre también una colaboración súper importante en donde nuevas personas empezaron a llegar a mi cuenta y quisieron inscribirse en serio. O sea, muchas personas preguntando para inscribirse y ya yo había cerrado inscripciones el día anterior. O sea, yo me quería morir porque claro, estás lanzando algo por primera vez y la ilusión para ti es que más y más personas se puedan inscribir. Y yo al principio simplemente dije, ok, no, ya cerré inscripciones, se respeta la palabra, esto es como es, esta colaboración llegó después de lo que tenía planificado, bla, 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 bla. Pero en realidad, esa noche, esas próximas 24 horas de que todo esto empezó a pasar, me tomé el tiempo de conversar con mi negocio. Y mi negocio lo que me decía es, este es el momento en el que estamos creciendo. No dejes que una regla que pusiste tú misma interrumpa ese crecimiento, no solo económicamente, sino que más personas te descubran y descubran tu mensaje. Entonces, en ese momento me conecté con mi intuición, con mi sabiduría interna y supe que al día siguiente, sí, yo iba a romper mi propia regla. Esto es algo que recomiendo hacer en mis programas, no necesariamente, pero lo que sí recomiendo hacer en mis programas es hacer las cosas como lo harías tú, siguiendo tu sabiduría interna. Y por supuesto que si yo repitiera esta acción todo el tiempo, las personas no me tomarían en serio cuando digo las inscripciones se abren aquí y se cierran acá. Pero esto era un caso aislado, así que al día siguiente lo que hice fue que abrí inscripciones solo por 24 horas y se terminaron sumando unas 20 personas más a este programa que estaba saliendo por primera vez. Cuando yo hablo de mentalidad Real Madrid, no solamente es jugar hasta el final, sino saber mover tus jugadores. ¿Quién está en el banco? ¿Qué estrategia de juego se está siguiendo en este momento? ¿Quién está de delantero? ¿Cuál es el canal que está atacando, defendiendo? Literalmente empieza a ver tus lanzamientos como este partido de fútbol en el que tú estás dirigiendo todo lo que está pasando. Y volver a abrir inscripciones durante 24 horas significó hacer un cambio, sacar un jugador de en la cancha, volver a meter otro y decir, listo, este partido se remonta y se gana por mucho más de lo que yo ya creía que había ganado, porque ya el lanzamiento ya había sido exitoso. Ya tenía un número de inscripciones con el que yo estaba súper feliz. Era como que si ya yo estaba ganando 3-1 y resulta que en estos últimos minutos cambié un jugador y terminé ganando 6-1. O sea, fue increíble. Así que esta mentalidad significa que todos tus canales de comunicación, correos, podcasts, stories deben estar activos, vibrantes contigo, no el canal. Tú eres quien vibra y quien transmite y quien hace esa transferencia de energía con cada cosa que dices. Porque además recuerda que las personas que te están recibiendo están acumulando seguridad y confianza en quién eres mientras están tomando la decisión de finalmente comprarte. Entonces, esta mentalidad Real Madrid es la mezcla entre planificación estratégica rigurosa, pero flexibilidad para adaptarse a algo inesperado y también esta capacidad de, ok, el resultado que estoy viendo en el marcador no es el que más me gusta, pero yo tengo que salir con energía y la mayor fe y confianza posible en mi creación para transmitirle eso a las personas que están considerando comprarme. Con estos 5 pilares repasados llegamos al final de este episodio. Vamos a recordarlo y es que todo lanzamiento histórico cuenta una historia y varias historias. Todo lanzamiento histórico tiene un concepto que crea códigos y símbolos. Todo lanzamiento histórico cuenta cosas y no solo dice cosas. Todo lanzamiento histórico aprovecha la energía viva de su día y de su vida. Y por último, todo lanzamiento histórico mantiene una mentalidad Real Madrid. Si quieres ir profundo a fondo y entender el paso a paso de la metodología con la que yo creo, desarrollo y lanzo mis productos y mis creaciones y que cada vez se convierte en esta bola de nieve que crece, crece y crece a nivel de resultados para mi marca, para mi negocio. Entonces te veo dentro de Apolo 11. Van a ser 4 semanas
inmersos y conquistando mundos de creatividad, de storytelling, de estrategia y además sumé una semana extra, una semana 5, donde vamos a hacer coworking juntas y juntos para planificar lanzamientos de forma guiada por mí. Estoy súper emocionada de esta segunda edición y súper lista para entregarles todo lo que he aprendido y sumado en conocimiento, en estrategias, en tácticas aplicadas a mí, al negocio, a los productos y servicios que he ido creando para enseñárselos todo a ustedes. Porque más nunca un flyer aburrido y acartonado sobre nuestras creaciones que son épicas y que merecen ser compartidas a través de lanzamientos históricos. Les quiero mucho, nos seguimos escuchando, hablando, viendo por ahí. Un abrazote.